Nosotros nos vamos a quedar con nuestra compañera, con Mati, porque ella nos va, ya sabéis que es nuestra trabajadora social, ella está en el centro Elcano de Afanas y nos va a contar pues cosas muy interesantes. Antes que nada vamos a saludarla. Muy buenas, Mati. Está por ahí, sí. Hola Rocío, me alegro muchísimo de poder estar aquí un día más con vosotros. Nosotros encantados, como siempre, de tenerte, y hoy queremos preguntarte por una cuestión importante, por la emergencia social. ¿Qué es lo que se entiende, Mati, realmente por emergencia social y cuáles son los colectivos que están siendo afectados por esta crisis, tanto sanitaria como social? Pues sí, hoy nos toca hablar de un tema controvertido, un tema que están sufriendo muchísimas personas y muchísimas familias que nos están viendo, Rocío, y es que a raíz de que estallara esta crisis sanitaria en marzo del pasado año, de 2020, pues fueron muchísimas las necesidades que se fueron generando a nivel económico y social, ¿no? Siempre que sucede una pandemia o una crisis sanitaria de este tipo, siempre de forma paralela se suceden las crisis económicas y sociales, ¿no? Pero para contextualizar un poco, ¿qué es una emergencia social? Para que aquellos que nos estén escuchando más o menos se hagan esa idea. Pues una situación de emergencia social o de urgencia social es esa situación que aparece de forma extraordinaria, imprevisible, y sobre la que hay que trabajar activamente para poder paliar ese estado de vulnerabilidad económica y social de muchas personas y de muchísimas unidades de convivencia. La situación real que se está dando ahora mismo es que hay y existe saturación, al igual que existe esa saturación y esas colas en los hospitales, en los centros de salud, también existe saturación en los servicios sociales comunitarios y en los servicios sociales especializados, ¿no? Estamos viendo desde hace muchísimos meses, desde hace prácticamente un año, colas y colas en los bancos de alimentos, en Cáritas, en Cruz Roja. Hablamos de esos servicios sociales especializados que desde que se iniciara esta crisis están trabajando de forma muy activa para paliar estas consecuencias sociales de esa crisis sanitaria y de esa emergencia sanitaria. La gran mayoría de los perfiles que nos estamos encontrando son, pues, en su gran mayoría familias monoparentales, formadas mayoritariamente por mujeres con hijos o hijas. También los llamados trabajadores pobres son trabajadores que tienen un trabajo, pero que ese trabajo no les permite nunca poder satisfacer sus necesidades primarias o básicas. Pero es que también esta crisis ha generado la aparición de nuevos colectivos vulnerables que hasta ahora no habían necesitado de esa ayuda por parte de los servicios sociales comunitarios. Si lo pensamos, cuántas personas autónomos, dueños de sus propios negocios, han tenido que echar el cierre, tienen que enfrentarse a pagos diarios y mensuales y además de seguir pagando esas necesidades básicas de suministros vitales, ¿no? De luz, de agua, de comida. Entonces están llamando a la puerta de los servicios sociales comunitarios y de los servicios sociales especializados no solo esos colectivos vulnerables que ya de por sí se han visto mucho más desfavorecidos, sino que han aparecido nuevos colectivos vulnerables. ¿Y esto qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho ha sido propiciar el colapso, como he dicho anteriormente, en esas UCI sociales. Hablábamos y llevamos tiempo hablando del colapso de las UCI en los centros sanitarios, en los hospitales y en los centros de salud, pero es que también tenemos que ser conscientes de que existe un colapso en las UCI sociales, es decir, los servicios sociales comunitarios están completamente desbordados y por supuesto también desde el ámbito sanitario, el trabajo social, los equipos de trabajo social que se hacen en los hospitales y en esos centros de salud están trabajando con muchísima fuerza en el sentido de
de intentar paliar de alguna forma lo que va llegando, ¿no? El trabajo es importante que reseñemos que esa coordinación es muy importante, la que se está dando, ¿no? La que se está dando entre los servicios sociales comunitarios y la de los servicios sociales especializados para poder paliar de alguna forma la situación que estamos viviendo, pero aún así la realidad es que no se llega porque hay saturación. Ya de por sí había falta de recursos para los colectivos que llegaban y llamando a las puertas de los servicios sociales comunitarios y de los servicios sociales especializados, y a estos colectivos se añaden los que ya hemos comentado anteriormente, con lo cual la realidad ahora mismo a nivel social pues igualmente pinta tan mal como la sanitaria, Rocío. Tendría que hacerte porque realmente es importante. ¿Cuál es el papel que han tenido los trabajadores y las trabajadoras sociales en toda esta crisis? Sí, en este sentido sí que es importante que recalquemos y reforcemos ese trabajo desarrollado, por supuesto, por sanitarios y por muchísimos profesionales que nos rodean, ¿no? en nuestro día a día, por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también. Pero bueno, esa labor que a destajo están realizando diariamente los profesionales del ámbito social, en concreto pues me preguntas por el papel desarrollado por los trabajadores sociales, ha sido muy importante y de vital importancia, principalmente en los hospitales y en los centros de salud, por supuesto, ¿no? Pero es que también en esos servicios sociales comunitarios, en esos servicios sociales especializados, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué papel han jugado ellos o cómo han ido manejando esta emergencia social? Se ha tenido que hacer el esfuerzo de articular y de coordinar recursos sociales y recursos sanitarios para aquellas personas que o bien eran diagnosticadas o bien necesitaban medidas preventivas de aislamiento o bien necesitaban esa movilización de recursos a nivel económico y social para hacer frente a alguna situación emergente y urgente que conllevara esa actuación rápida por parte de los trabajadores sociales. Entonces ahí sí que esa coordinación que ha existido y que sigue existiendo ha sido fundamental para poder paliar estas situaciones tan dramáticas que nos iban llegando. Y es que muchísimas veces tenemos el concepto de los asistentes sociales, como se conocían anteriormente, ¿no? en tiempos atrás, que son los trabajadores sociales. El rol y el papel que han jugado y que siguen jugando y que siguen desarrollando en esta crisis resulta fundamental, de vital importancia. Y bueno, y desde aquí sí que me gustaría mandar un abrazo muy fuerte para todos mis compañeros y mis compañeras y un reconocimiento importante porque esas UCI sociales siguen trabajando también a destajo y bueno, y tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que empatizar también con el trabajo que día a día desarrolla y con ese desgaste anímico y físico que también ellos están sufriendo desde aquí. Entonces, pues bueno, desde aquí también mi reconocimiento a esa labor que desarrollan todos los profesionales del ámbito social, no solo trabajadores sociales, también psicólogos y psicólogas han tenido un papel fundamental a lo largo de esta crisis y también mi reconocimiento pues me gustaría también dedicárselo a ellos, Rocío. Pues muchas gracias, Mati, por tus palabras y te veremos en estos días aquí también en el programa.